A ver, una de las tantas consecuencias producto de la crisis sanitaria que se vive, ¿verdad?, es la baja, pero importantísima, en consultas médicas por especialidades. Las cifras indican que durante la primera semana de junio se realizaron 62% menos comparado a la misma fecha del año 2019. Queremos conversar de este y otros temas. Estamos en contacto con el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Gracias por la invitación a conversar este tema tan importante. Sí, varios temas importantes, pero quiero comenzar por aquella cantidad de consultas médicas que se han suspendido, que son importantísimas, 62% menos que el año pasado, son 3 meses de bajas consecutivas y solamente por citar una de las áreas, pediatría, 87% menos de consultas, casi un 90%. ¿Qué preocupación hay respecto a esto? ¿Qué impacto tiene esto en la salud pública? O sea, esto es algo que nos preocupa de sobremanera, sobre todo en aquellos pacientes que han pospuesto sus controles con especialistas por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol alto, obesidad. Y por ejemplo en pediatría también hemos visto que por un lado han disminuido las consultas, pero también creemos que ese número de disminución de consultas podría tener relación por un efecto colateral del que nos estamos quedando en nuestras casas, que la circulación de los virus entre los niños habituales en los meses de invierno en nuestro país ha sido mucho menor, justamente porque los niños de alguna forma están haciendo las cuarentenas en su casa y no están expuestos a los contagios masivos. Para el Colegio Médico esta es una preocupación importante y ya estamos discutiendo al interior de nuestro colegio qué alternativa o qué propuestas haremos justamente al Ministerio de Salud para que una vez terminada la pandemia podamos abordar justamente la gran cantidad, no solamente de consultas médicas, sino que exámenes y procedimientos quirúrgicos, porque hay mucha gente que va a estar engrosando estas listas de espera y es una preocupación que tiene que ser paralela. Ahora, nosotros consideramos del todo lógico que hoy en la balanza hay que poner dos cosas. Uno, ¿qué es más riesgoso hoy, dejar de ir a una consulta de un especialista o a una consulta médica en relación al riesgo que tiene uno al salir a la calle y contagiarse por la enfermedad? Por lo tanto, en esto hay que ser muy cauto. Aquellas enfermedades graves que requieren una consulta, por ejemplo, sospecha de un infarto, no hay duda que hay que consultar. Pero aquellas que son menos graves y que las personas tienen al alcance sus medicamentos, podemos, digamos, posponer unas semanas más e incluso unos meses más, cuando ya sea seguro poder asistir a los centros de salud. Pero paralelamente, mientras llegamos a esa situación, sin duda tenemos que potenciar lo que es todo lo que son consultas a nivel de asistencias telefónicas, telemedicina, contacto por teléfono, y en eso también los hospitales y la atención primaria deben jugar un rol importante. Esto no significa, por ejemplo, que si un diabético adulto mayor no pueda ir personalmente para que lo reevalúen en sus consultorios, eso no quiere decir que deba estar sin medicamentos en su casa. Por lo tanto, ahí hay que llamar a sus consultorios, a sus hospitales o a las consultas privadas de los colegas para que se les puedan extender la receta y entregar los medicamentos para no correr riesgos por el abandono de la terapia. Sí. Es evidente que la situación de hoy día es tan riesgosa y es tan difícil que acá lo inmediato es lo que manda, ¿verdad? Y ojalá no salir, todo se podría posponer en la medida de lo posible. Pero resulta que la gran mayoría de las personas que postergan sus consultas o, por ejemplo, los exámenes que se tienen que realizar son mayores de 70 años. En donde los problemas de salud no son baladí, no son tan simples. Hay una estimación de Politopedia de que se podrían suspender en total 2,3 millones de atenciones o de consultas de aquí a septiembre. Actualizar todo eso después va a ser una avalancha de consultas de salud. Es tremendamente, sí, es un desafío muy potente que vamos a tener como sistema sanitario en nuestro país y por eso mismo el Colegio Médico está ya ideando algunas estrategias justamente para mitigar este impacto negativo que tiene la pandemia. Pero por otro lado sabemos que el hecho de que mucha gente hoy acuda a los centros de salud van a correr el riesgo de contagiarse y asumir y correr el riesgo de morir. Por lo tanto, no nos queda otra alternativa que mientras llegamos a septiembre, cuando ya hayamos superado la pandemia, tengamos las estrategias necesarias para abordar todos los problemas de salud que van a quedar pendientes y en eso vamos a tener que hacer un esfuerzo como país enorme y para lo cual el Colegio Médico ya está trabajando. Sí, lo quiero llevar a otro tema. Ha habido una publicación de CIPER que señala que los hospitales metropolitanos duplican a las clínicas en la tasa de mortalidad.
Se preguntó hoy en la conferencia de prensa al ministro París y ellos fueron enfáticos en señalar que acá no hay diferencias en atención pública y privada. Se atiende de la misma manera y las diferencias, si es que hay, obedecen a elementos tales como diferencias en la complejidad, en el tipo y gravedad de cada uno de los pacientes, la comorbilidad y, por supuesto, los factores sociales que también impactan, pero que no hay comparación entre hospitales públicos y privados en calidad de atención. Bueno, lo que primero, para tranquilidad de la población, debemos afirmar que tanto en el sector privado como público se están haciendo todos los esfuerzos y se está poniendo a disposición de los pacientes todas las estrategias que hay hoy terapéuticas justamente para enfrentar la pandemia. O sea, no hay diferencia para el colegio médico. médico. O sea, no, un momento, para allá voy. Nosotros sabemos que hay diferencias en salud, hay inequidades en salud en nuestro país desde siempre. Y por eso el colegio médico tiene algunas propuestas en un seguro médico único, etcétera. Y existen estas inequidades. Y estas inequidades se exacerban aún más en tiempos de pandemia. ¿Y esto, de qué forma se manifiestan inequidades? Que, por ejemplo, la gente más pobre tiene menos acceso a salud, tiene más factores de riesgo, tiene mayor cantidad de enfermedades agregadas, colesterol alto, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, y por lo tanto, y son personas más añosas también, por lo tanto, todos esos elementos se conjugan para que frente a una misma enfermedad puedan correr mayor riesgo de morir. Y eso además se traduce que, a pesar de que en el sector público se ha incrementado en forma considerable el número de camas, el número de ventilación mecánica, camas de manejo de pacientes críticos, sabemos que también esto es insuficiente, tanto así que sabemos que muchos hospitales públicos están haciendo un esfuerzo adicional los funcionarios para hospitalizar, por ejemplo, más de 110 pacientes en los servicios de urgencia e incluso sometiendo a ventilación mecánica en los mismos servicios de urgencia donde no se dan las condiciones óptimas. Pero quiero insistir, el personal de salud de los hospitales públicos, para tranquilidad de la comunidad, está haciendo todos sus esfuerzos, pero no hay duda que las inequidades de salud se hacen más manifiestas en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo. Sí, doctor, ¿cómo analiza la marcha del coronavirus en este momento en el país? Porque se ha duplicado la cantidad de pacientes en las unidades de cuidados intensivos en las últimas semanas. Ya se superó los 2.000 personas en UCI. Hay 400 en estado crítico. Hemos superado en total de contagios a países con mucha más población que nosotros, Italia, España. Y además, en términos de uno de los objetivos que se ha puesto el propio ministerio, que es la trazabilidad y aislamiento de los casos, ¿se está cumpliendo eso? Si al ritmo de 5.000 diarios en una semana son 35.000, esos 35.000, ¿cuántos se contactan? ¿Cuántos se aíslan? Bueno, todos hemos reconocido desde las autoridades ministeriales hasta todos los encargados de salud, entre ellos el Colegio Médico, que ahí es donde nos falta reforzar las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. Una de ellas es la trazabilidad, y a través de esta trazabilidad, ¿qué significa? Que identificar a las personas que están enfermas, contagiadas con el coronavirus y a quienes son sus contactos estrechos, identificar a esas personas y aislarlas para que ellos dejen de transmitir la enfermedad a otras personas. Y en eso hay mucho que hacer todavía, el mismo ministerio lo ha reconocido y por eso mismo mañana el Colegio Médico con sus equipos técnicos se va a reunir con los equipos del Ministerio de Salud para ofrecer toda la ayuda nuestra. Sabemos que hay que hacer por lo menos 10.000 llamados diarios justamente para hacer la trazabilidad y por lo tanto este es un desafío que como país debemos tomar en forma considerable. Paralelamente también, si nos comparamos con otros países donde la comunidad respetó en forma estricta o mucho más que nosotros lo que es quedarse en las casas, hacemos un llamado también a aquellos que puedan voluntarios, o sea que todos nosotros nos abstengamos de salir a la calle a menos que sea algo estrictamente necesario. Y en eso hacemos un llamado a la comunidad misma y a muchas empresas que hoy sabemos que están mal utilizando los permisos para que sus trabajadores, obligarlos a trabajar sin que estén cumpliendo roles que sean fundamentales para que la ciudad pueda funcionar tranquilamente en este momento. Por eso hay muchos elementos. Como les digo, la trazabilidad debemos mejorarlo, el aislamiento de las personas y en eso el trabajo hay que intensificarlo y sobre todo, que ya se dijo en la última semana, intensificar los vínculos entre la comunidad y la atención primaria. Probablemente a ese nivel es donde vamos a poder vencer esta pandemia en nuestro país. Muy bien, doctor Patricio Meza, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.